La primera vez que escuché el nombre de las Hermanas del Río fue por una fotografía vieja, enterrada en el fondo polvoriento de un archivo olvidado. Tenía bordes desgastados, colores desteñidos y una silueta en el fondo que no debería haber estado allí. Pero esa parte viene después. Mucho después. Todo empezó el 15 de agosto de 1992 en una ciudad que dormía creyéndose segura. Santa Lucía del Valle, al sur de Jalisco. 3 hermanas, Ariadna, Julieta y Luna del Río, desaparecieron sin dejar una sola huella, después de asistir a la boda de su prima en un salón a las afueras del barrio antiguo. Nunca llegaron a casa. Nadie escuchó gritos, nadie vio nada. Simplemente se desvanecieron. Ariadna, la mayor, tenía 19 años y cargaba sobre los hombros el peso de ser la hija ejemplar. Era callada, de mirada firme, y llevaba siempre una libreta en la que escribía cosas que jamás demostró a nadie. Decían que quería estudiar Derecho, que soñaba con salir del país, pero que nunca se lo dijo directamente a sus padres. Julieta, de 17, era distinta. Soñadora, espontánea, con un corazón colgado en los labios. Tenía una risa aguda, contagiosa, y pasaba horas dibujando en servilletas, cuadernos o paredes, lo que fuera que tuviera cerca. Quería estudiar arte. Nunca se maquillaba. Decía que su cara era una galería en constante cambio. Luna, la menor, tenía apenas 15. Rebelde, magnética. Parecía saber cosas que no le correspondía a su edad. Decía cosas raras. A veces despertaba a sus hermanas con frases que no entendían. Anoche soñé que no volvíamos. O mamá llorará esta semana, aunque no sepa por qué. Siempre lo decía como si ya hubiera vivido todo. Vivían en una casa de fachada amarilla con azulejos rotos y jardín seco, en la calle Independencia, donde el silencio llegaba más temprano que el anochecer. Su madre, Clara, vendía ropa en el tianguis de los domingos, y su padre, don Eloy, era chofer de camión. Eran una familia común, con carencias comunes, pero con una dinámica particular. Las hermanas siempre caminaban juntas, hablaban en clave, y escribían cartas entre ellas aunque vivieran bajo el mismo techo. El día de la boda, Santa Lucía hervía bajo un sol implacable. Ese tipo de días en los que todo parece estar a punto de derretirse, incluso los secretos. La ceremonia fue a las 5 de la tarde en la parroquia de San Bartolomé, una iglesia antigua con vitrales polvorientos y un Cristo que parecía mirarte con lástima. La recepción fue en un salón llamado La Encina, al final de una avenida sin salida, rodeado de árboles secos y terrenos baldíos. Allí, entre canciones de cumbia y olor a mole, las del Río fueron vistas por última vez. Las 3 estaban vestidas con atuendos distintos pero armoniosos. Ariadna llevaba un vestido verde esmeralda que le llegaba a los tobillos, Julieta iba de azul cielo con flores bordadas a mano, y Luna, con un vestido blanco de encaje que parecía prestado de otra época. Muchos comentaron lo bellas que se veían esa noche. A las 11:30 de la noche, se despidieron. Dijeron que regresarían caminando a casa, como hacían siempre. El trayecto era corto, 12 cuadras. Nadie imaginó que sería el último camino que recorrerían. Cuando sus padres llegaron a casa cerca de las 2 de la madrugada, encontraron la puerta cerrada con llave por dentro. Todo estaba en orden. Nada fuera de lugar. Las camas estaban tendidas. No había señales de que alguien hubiese regresado. Solo un detalle perturbador. El reloj del pasillo se había detenido exactamente a las 12:04 de la noche. Clara revisó cada habitación. Llamó a las amigas de sus hijas, a las tías, a los primos. Nadie sabía nada. Nadie las había visto después de salir del salón. Don Eloy fue a la policía al amanecer. Le dijeron que esperara, que era probable que se hubieran ido con algún conocido, que los adolescentes hacen esas cosas. Pero Ariadna no era de esas. Julieta no se iba sin su cuaderno. ¿Y Luna? Luna había dicho, no vamos a volver. El caso quedó registrado como una desaparición voluntaria. Sin pruebas de violencia, sin testigos, sin cuerpos. Los días pasaron, luego semanas. A los 6 meses, las autoridades dejaron de buscar. Pero Clara nunca dejó de mirar por la ventana a las 11:30. Todos los días. Durante 22 años. Nadie podía explicarlo. No había lógica. Era como si se hubieran desvanecido entre la puerta del salón y su casa. Como si algo invisible las hubiera tragado. Algunos vecinos comenzaron a inventar historias. Que una camioneta negra había sido vista rondando la zona, que escucharon un grito en la barranca cercana, que alguien las había visto subiendo a un auto con placas extranjeras. Todo era especulación. Hasta que llegó 2014. Un becario del archivo del periódico local,
Un joven llamado Isaías estaba digitalizando notas antiguas cuando encontró una fotografía no registrada. Era de la boda del 92. Una imagen grupal, tomada frente al Salón La Encina. El grupo de invitados sonreía. Los novios en el centro. Y, al fondo, apenas perceptibles, las tres hermanas caminando hacia la esquina izquierda del encuadre, como si se fueran. Lo que congeló el corazón de Isaías no fue eso. Fue la figura que caminaba detrás de ellas. Una silueta alta, completamente negra, con lo que parecía ser un sombrero antiguo. No tenía rostro visible. No coincidía con ninguno de los invitados. Y nadie había mencionado jamás haberla visto. La foto tenía una fecha estampada. 15 de agosto de 1992, 11:31 de la noche. Exactamente un minuto después de que, según todos, salieron del salón. Isaías mostró la imagen a su editor. Luego a las autoridades. Nadie pudo explicar la figura. Los expertos dijeron que tal vez era una falla de revelado, un juego de sombras. Pero los fotógrafos dijeron algo distinto. Esa imagen nunca fue publicada. Nadie recordaba haberla tomado. Y sin embargo, ahí estaba. La fotografía fue entregada a Clara. Cuando la recibió, su reacción fue extraña. No gritó, no lloró, solo dijo una frase. Lo sabía, ya estaban con él. Nadie entendió a qué se refería. Días después, Clara desapareció también. La madrugada del 16 de agosto de 1992, Roberto y María Elena Vázquez no durmieron. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico del refrigerador, el clic nervioso del reloj, de vez en cuando, el crujido del parquet bajo los pasos inquietos de Roberto, que recorría la casa en círculos. No había señales de sus hijas. Las camas seguían intactas, como esperando un regreso que jamás ocurrió. Las tres muchachas habían desaparecido de la faz de la tierra. El comandante Ramírez, quien recibió el reporte en la delegación a las 4:30 de la madrugada, intentó mostrarse empático, aunque su rostro denotaba el escepticismo de quien ha visto demasiadas veces a adolescentes huir de casa. Aún así, tomó nota. ¿Están seguros de que no tenían novio?, preguntó mientras garabateaba con una pluma mordida. Carmen mide 1,60, delgada, cabello castaño oscuro hasta los hombros, ojos café. No tiene marcas, respondió Roberto, evadiendo la pregunta. Sofía es un poco más baja. 1,58. Cabello más claro, ojos verdes. Tiene una cicatriz pequeña aquí, dijo María Elena señalando su propia barbilla. Se cayó cuando tenía 8 años. ¿Y la más joven? Esperanza, 15 años. 1,55. Cabello negro, ojos café oscuro. Complexión más robusta. Ramírez asintió sin levantar la vista. Prometió que contactarían hospitales, que esperarían al amanecer, que era mejor volver a casa. Quizá aparecen solas, dijo, como quien entrega un placebo emocional. Pero el domingo fue eterno. Roberto caminó desde la calle Galeana hasta Chapultepec, preguntando a cada transeúnte, a cada vendedor ambulante, a cada rostro conocido o no. Nadie sabía, nadie vio, nadie dijo. Solo doña Remedios, desde su ventana del segundo piso, creyó haber visto 3 figuras jóvenes caminando bajo la luz amarillenta de los faroles. Eran las 11:45 de la noche. Pude haberme equivocado, dijo, pero su voz temblaba como si no quisiera recordar algo. En casa, María Elena se aferró al teléfono como si con suficiente insistencia fuera a sonar. Llamó a cada amiga de sus hijas, a los profesores de Sofía, a la mejor amiga de Carmen, incluso a una compañera de secundaria de Esperanza que apenas recordaba. A las 5:30 de la tarde, los familiares comenzaron a llegar. La sala se llenó de murmullos, lágrimas contenidas y oraciones improvisadas. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensaban. Algo estaba mal, muy mal. Javier, el primo que las vio salir del salón, no dejaba de mirar al suelo. Pude haberlas acompañado. ¿Por qué no insistí?, repetía con un nudo en la garganta. El lunes 17, el comandante Ramírez asignó 2 agentes a revisar la ruta de regreso. Entrevistaron vecinos. Algunos dijeron haber visto a 3 jóvenes, otros a 2, otros ninguna. Los relatos eran vagos, contradictorios, y pronto se desvanecieron como humo. María Elena imprimió decenas de copias de una foto navideña de las 3 hermanas. Carmen al centro, seria. Sofía sonriendo, Esperanza con la boca abierta a punto de reír. Bajo la imagen, las palabras desaparecidas. Si sabe algo, por favor comuníquese con la familia Vázquez.
Las pegó en postes, paradas de autobús, mercados, escuelas, hospitales. Con cada papel que pegaba, dejaba un pedazo de sí misma. Hubo pistas. Una empleada de una tienda dijo haberlas visto comprando refrescos a las 11:45. Un taxista habló de 3 jóvenes que subieron a un auto blanco cerca de Galeana. Pero los detalles eran borrosos, las horas inciertas. Ninguna pista conducía a nada sólido. La policía empezó a barajar una teoría incómoda. Se fueron por voluntad propia. Tal vez querían escapar. Tal vez no eran tan felices como parecen, dijo un agente a María Elena, sin medir sus palabras. Pero Carmen tenía planes concretos. Su curso de secretariado, su ahorro meticuloso, su sentido del deber. Sofía estaba entusiasmada con el regreso a clases. Esperanza había pedido el nuevo casete de Juan Gabriel para su cumpleaños. No se habían ido por su cuenta. En las semanas siguientes, Roberto dejó su trabajo para dedicarse por completo a buscar. Organizó brigadas de voluntarios. Recorrieron baldíos, parques, ríos secos, veredas escondidas. Nada. María Elena caminaba cada día la misma ruta, desde el salón de eventos hasta su casa, paso a paso, mirando el suelo como si esperara encontrar un dije, un pedazo de tela, algo, cualquier cosa. Cada noche, se sentaba frente a la puerta, esperando el sonido del picaporte. Los medios comenzaron a interesarse. El Informador publicó una nota con el título: 3 hermanas desaparecen en fiesta familiar. Una estación de radio la mencionó por 3 días consecutivos. Pero luego vino otro crimen, otra nota más sangrienta, y el caso cayó en el olvido. Pasaron los meses. La gente dejó de preguntar. El primer aniversario fue una misa solitaria. Unas 50 personas. El padre Miguel, que había casado a Patricia un año antes, habló de fe. María Elena lloró en silencio, apretando las fotos contra su pecho. Roberto, por primera vez, dejó que se le quebrara la voz. Con el tiempo, se vieron obligados a mudarse. La casa era demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos. La nueva vivienda, más pequeña, tenía solo 2 recámaras. María Elena convirtió una en santuario. Fotos, muñecas, ropa doblada, peines, cartas, perfumes sin abrir, como si las niñas fuesen a volver en cualquier momento. En 1995, una esperanza falsa sacudió sus vidas. Una mujer en León, Guanajuato, dijo haber visto a 3 jóvenes idénticas a las desaparecidas, que vendían flores, que parecían tranquilas, que usaban nombres distintos. Roberto y María Elena viajaron de inmediato, acompañados por 2 policías. Recorrieron mercados, preguntaron a todos. Nada. Una semana de ilusiones que terminó en decepción. Otra vez, ese regreso fue más silencioso que cualquiera. María Elena colapsó emocionalmente. Fue hospitalizada por 2 semanas. Le diagnosticaron depresión profunda. El comandante Ramírez fue transferido. El nuevo encargado ni siquiera conocía bien el caso. El expediente quedó archivado en una caja, junto a otros tantos. En 1998, Roberto sufrió un infarto. Sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Caminaba más lento, respiraba más hondo, y fumaba más, mucho más. Para mantenerse, María Elena tomó empleo como empleada doméstica. En casas donde las hijas de otros jugaban y reían, donde le preguntaban con condescendencia por su familia, y ella solo sonreía con la mirada perdida. Los años siguieron desgastándolos. El dolor se hizo rutina. El amor también. Había días que no se hablaban, otros en que lloraban juntos sin decir una palabra. En 2000, cuando el mundo celebraba el nuevo milenio con fuegos artificiales, los Vázquez hicieron algo que jamás pensaron que harían: declararon legalmente la desaparición de sus hijas. Pero no fue un cierre, no fue un alivio, solo fue un trámite más, un papel más en una carpeta olvidada. Hasta que en el año 2014, 22 años después, algo inesperado ocurrió. Una llamada, una voz al otro lado de la línea. ¿Usted es la señora María Elena Vázquez? Sí. ¿Quién habla? Soy periodista del Archivo Histórico del Informador. Encontramos algo. Una fotografía. ¿Una foto? Sí. Del 15 de agosto de 1992. Creo que necesita verla con sus propios ojos. En el año 2000, 8 años después de aquella noche de agosto, Roberto y María Elena tomaron una decisión que nunca imaginaron tener que tomar: declarar oficialmente muertas a sus 3 hijas. No fue un acto de resignación, sino de sobrevivencia.
El duelo se había vuelto una prisión sin cuerpo, sin tumba, sin ritual. Además, el pequeño seguro de vida que tenían a nombre de las niñas solo podía reclamarse con actas de defunción. Y necesitaban ese dinero para seguir adelante, aunque fuera poco. El proceso legal fue largo, burocrático y doloroso. Tuvieron que presentar evidencia de la búsqueda exhaustiva que realizaron, declaraciones de testigos, informes policiales, recortes de periódicos. Un juez, con voz neutra y mirada administrativa, firmó el acta por presunción de muerte, fechada el 15 de agosto de 2000. Ese mismo mes, María Elena organizó un funeral simbólico en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Compraron 3 ataúdes vacíos y celebraron una misa de cuerpo presente. Las flores eran blancas, las lágrimas contenidas. Fue la primera vez en 8 años que María Elena sintió una sombra de cierre. No alivio, no consuelo, solo el inicio de una nueva forma de cargar el dolor. Los años siguientes fueron una lenta adaptación a lo inaceptable. Roberto y María Elena aprendieron a vivir con la certeza de que jamás sabrían qué había pasado con sus hijas. Desarrollaron nuevas rutinas, nuevos vínculos, nuevas maneras de encontrar sentido. María Elena se integró con más intensidad a la iglesia, organizando eventos comunitarios, visitando familias con duelos similares. Roberto se convirtió en voluntario en un asilo de ancianos, donde su propio dolor le permitía conectar con quienes también habían perdido todo. En 2005, 13 años después de la desaparición, una nueva posibilidad agitó el silencio. Una mujer que decía ser trabajadora social del estado de Michoacán se comunicó con María Elena. Habían encontrado una joven en un centro de rehabilitación psiquiátrica en Morelia, sin identificación, con pérdida total de memoria. La mujer tenía alrededor de 30 años, ojos verdes, cabello castaño. Coincidía parcialmente con Sofía. María Elena sintió el corazón galopar en su pecho. Roberta no podía hablar del tema sin contener la respiración. Viajaron a Morelia con una carpeta llena de fotografías, cartas y recuerdos. Al llegar, vieron a la mujer desde un pasillo con ventanales. El parecido físico era innegable, pero había un vacío detrás de sus ojos, como si su alma se hubiera borrado. Durante varios días intentaron provocarle recuerdos, canciones de infancia, historias familiares, aromas, imágenes. Nada, ni una chispa. Los médicos fueron claros, la mujer había sufrido un trauma severo. Su amnesia era irreversible. Y aunque el parecido fuera cruelmente esperanzador, no era Sofía. Volvieron a Guadalajara abatidos, pero también con algo nuevo, una memoria reactivada. El encuentro les había recordado, con brutalidad, cuánto extrañaban a sus hijas. En los años siguientes, el tiempo siguió su marcha indiferente. En 2007, Roberto cumplió 60 años. Su salud se deterioró rápidamente. Problemas cardíacos, dificultad para caminar, noches enteras sin poder dormir. María Elena, con 58, se mantenía activa, aunque su rostro mostraba la huella de las noches en vela y las décadas de ausencia. Cada domingo, juntos, visitaban el cementerio donde habían colocado una lápida simbólica. Llevaban rosas blancas, las favoritas de Carmen, y hablaban en voz baja frente a los 3 nombres grabados en mármol. En 2010, María Elena decidió escribir un libro. No por ambición ni fama, sino por necesidad. Tomó cuadernos escolares, bolígrafos y comenzó a documentar todo. Los recuerdos, la búsqueda, el silencio. Tituló el manuscrito Mis 3 ángeles. 2 años después, una pequeña editorial publicó 500 ejemplares. La mayoría fueron regalados a familiares, amigos y asociaciones de apoyo a familias con desaparecidos. Escribir fue terapéutico. Leer, casi insoportable. Roberto nunca terminó el libro completo. Las páginas incluían fotos familiares, testimonios, reportes oficiales. Era un archivo emocional de una historia que muchos ya habían olvidado. Para 2012, el mundo había cambiado. Los primos de las niñas ya eran padres. Los vecinos de antaño habían desaparecido. La calle donde vivieron ya no olía igual. Solo ellos seguían en pausa, atados a una fecha y a un vacío. Se convirtieron en rostros visibles en manifestaciones por los desaparecidos. Participaban en foros, apoyaban a otras familias. El comandante Ramírez, ya retirado, visitaba ocasionalmente, siempre con el mismo gesto de derrota. Este caso fue un nudo sin filo, repetía. A pesar del tiempo, Ramírez guardaba una copia del expediente. Algo en su interior le impedía soltarlo por completo. Entonces, el 3 de marzo de 2014, todo cambió. En la colonia del Fresno,
A apenas 3 kilómetros del hogar de los Vázquez, un edificio abandonado estaba siendo demolido. Había sido la sede del periódico Noticias de Jalisco, clausurado en 1998. Desde entonces, el lugar había sido refugio de indigentes y nido de actividades clandestinas. Martín Herrera, trabajador de una empresa de demolición, tenía la tarea de revisar el edificio en busca de materiales que pudieran tener valor histórico. En el tercer piso, encontró la vieja sala de archivo del periódico. Polvo, humedad, ratas. Cajas con negativos, recortes, fotografías enmohecidas. Martín no era curioso por naturaleza, pero su ojo entrenado reconocía patrones. Entre cientos de imágenes sociales de los años 90, encontró un sobreetiquetado: Boda García Estrada, 15 de agosto de 1992, Salón Los Arcos. La fecha le llamó la atención. Mientras revisaba las fotografías, una cayó al suelo. La recogió y entonces ocurrió. En el fondo de la imagen, borrosas pero claramente presentes, 3 jóvenes salían del salón. Una de ellas llevaba un vestido azul marino, otra uno floreado, y la tercera un vestido claro. Caminaban juntas, como si quisieran pasar desapercibidas. El ángulo de la foto era perfecto. El fotógrafo había captado la pista de baile y la entrada en el mismo cuadro. Martín sintió que algo en su memoria se activaba. Recordaba vagamente haber oído hablar del caso de las 3 hermanas desaparecidas. No conocía a la familia, pero el nombre Vázquez le sonaba. Guardó la fotografía en una carpeta y esa noche, bajo la luz de su lámpara, la observó con lupa. La calidad era limitada, pero los rostros, el porte, la edad y la fecha coincidían con las hermanas Vázquez. A la mañana siguiente, llamó a la delegación. El agente que contestó mostró el típico escepticismo reservado para casos viejos. «Tenemos cientos de llamadas así cada año», dijo. Pero cuando Martín mencionó la fecha exacta, el lugar y la posibilidad de que hubiera una foto de las hermanas saliendo del salón, cambió el tono. El caso fue asignado al detective Carlos Mendoza, un investigador veterano que conocía bien el expediente. Cuando vio la fotografía, su rostro palideció, no por la imagen de las jóvenes, sino porque, en la esquina inferior derecha de la foto, casi imperceptible entre sombras, aparecía un rostro. No era uno cualquiera. Era el de un hombre ya investigado en 1992. Un sospechoso que había sido descartado por falta de pruebas. Y ahora estaba ahí, sonriendo, mirando directo a la cámara. Aunque el caso había sido oficialmente cerrado años atrás, sabía que nunca había sido realmente resuelto. Cuando Mendoza examinó la fotografía, inmediatamente reconoció su importancia potencial. La imagen había sido tomada en el Salón Los Arcos el 15 de agosto de 1992, exactamente la fecha y el lugar donde las hermanas habían sido vistas por última vez. Las 3 figuras en la fotografía coincidían con la descripción general de las hermanas, sus edades aparentes, sus alturas relativas y la ropa que, según los testimonios, llevaban esa noche. Lo más significativo era que la fotografía tenía un sello de tiempo que indicaba que había sido tomada a las 11:27 de la noche, apenas 3 minutos antes de que las hermanas supuestamente hubieran salido del salón según los testimonios originales. Esto sugería que la imagen capturaba el momento exacto en que las jóvenes estaban abandonando la celebración. Mendoza decidió contactar inmediatamente a Roberto y María Elena Vázquez para mostrarles la fotografía. Después de 22 años, finalmente tenían evidencia visual del último momento documentado de la existencia de sus hijas. La llamada del detective Mendoza llegó a la casa de los Vázquez un viernes por la tarde. María Elena atendió el teléfono mientras preparaba la cena, esperando que fuera una de sus hermanas o algún vecino. Cuando escuchó la voz del detective identificándose y mencionando que tenía información nueva sobre sus hijas, sintió que las piernas le temblaban. Roberto, que estaba viendo las noticias en la televisión, inmediatamente notó el cambio en la expresión de su esposa. Se acercó a ella y pudo escuchar parte de la conversación. El detective Mendoza les explicó sobre el hallazgo de Martín Herrera y les pidió que visitaran la delegación al día siguiente para examinar la fotografía. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. María Elena pasó las horas preguntándose qué podría mostrar esa fotografía y si finalmente tendrían respuestas sobre lo que había pasado con sus hijas. Roberto, que había aprendido a ser más cauteloso después de tantas falsas esperanzas, trataba de mantener expectativas bajas, pero no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. El sábado por la mañana, Roberto y María Elena llegaron a la delegación acompañados por su hijo menor Ricardo, que había nacido en 1994, 2 años después de la desaparición de sus hermanas. Ricardo,
que ahora tenía 20 años. Había crecido escuchando historias sobre las hermanas que nunca conoció y siempre había apoyado a sus padres en su búsqueda. El detective Mendoza los recibió en una sala de reuniones y les mostró la fotografía original que había sido colocada dentro de una funda plástica protectora. María Elena reconoció inmediatamente el salón, los arcos en el fondo de la imagen, y su corazón comenzó a latir aceleradamente cuando vio las tres figuras femeninas cerca de la entrada. Aunque la imagen no era completamente nítida, María Elena estaba convencida de que estaba viendo a sus tres hijas. Reconoció el vestido azul marino de Carmen, el vestido floreado de Sofía y la figura más pequeña que correspondía a Esperanza. Roberto necesitó más tiempo para analizar la fotografía, pero finalmente también estuvo de acuerdo en que las figuras coincidían con sus hijas. Lo que más impactó a los padres fue la fecha y hora marcada en la fotografía. 15 de agosto de 1992, 11:27 de la noche. Esto confirmaba exactamente lo que ellos habían reportado 22 años atrás sobre el momento en que sus hijas habían salido de la celebración. El detective Mendoza les explicó que había contactado al fotógrafo original que había trabajado esa noche para el periódico Noticias de Jalisco. El hombre, llamado Fernando Aguirre, ahora tenía 67 años y estaba retirado. Recordaba vagamente haber cubierto esa boda, pero no tenía recuerdos específicos sobre las tres jóvenes en la fotografía. Aguirre explicó que esa noche había tomado aproximadamente 40 fotografías durante la celebración, siguiendo su rutina habitual. Ceremonia religiosa, entrada de los novios al salón, el vals, la cena y momentos generales la fiesta. La fotografía que mostraba a las hermanas Vázquez había sido tomada casi al final de su cobertura, cuando ya se estaba preparando para marcharse. El fotógrafo recordaba que el flash de su cámara había iluminado toda la entrada del salón en el momento en que tomó esa imagen y que varias personas habían volteado a mirarlo. Sin embargo, no recordaba haber notado específicamente a las tres jóvenes que aparecían en el fondo. Mendoza decidió reabrir oficialmente el caso de las hermanas Vázquez. Aunque habían pasado más de 2 décadas, la nueva evidencia justificaba una investigación renovada. Su primer paso fue contactar a todas las personas que habían estado presentes en la boda esa noche, para ver si alguna de ellas recordaba detalles adicionales sobre las hermanas. Patricia García, la novia de esa celebración, ahora tenía 52 años y vivía en Tijuana con su esposo Aurelio. Cuando Mendoza la contactó por teléfono, recordó perfectamente a sus sobrinas y el dolor que había causado en la familia su desaparición. Patricia proporcionó una lista de todas las personas que recordaba haber estado en la boda, incluyendo familiares, amigos y conocidos. Durante las siguientes semanas, Mendoza contactó a más de 30 personas que habían asistido a la celebración. La mayoría recordaba el evento en términos generales, pero pocos tenían recuerdos específicos sobre las hermanas Vázquez. Sin embargo, 3 testimonios resultaron particularmente interesantes. Javier Vázquez, el primo que había acompañado a las hermanas hasta la puerta del salón, ahora tenía 41 años y trabajaba como contador en una empresa de Guadalajara. Cuando vio la fotografía, recordó algunos detalles adicionales sobre esa noche. Mencionó que Carmen había parecido ligeramente nerviosa cuando se despidieron y que había notado que ella miraba frecuentemente hacia el estacionamiento del salón. Rosa María Estrada, una amiga de la familia que había estado sentada en una mesa cercana a la de los Vázquez, recordó haber visto a un hombre desconocido que había estado observando a las hermanas durante gran parte de la noche. Según su descripción, era un hombre de aproximadamente 30 años, con complexión robusta y cabello negro, que no parecía estar acompañando ningún invitado específico. El testimonio más inquietante vino de Manuel Guerrero, que había trabajado como mesero en el Salón Los Arcos esa noche. Manuel, ahora de 47 años, recordaba claramente a las tres hermanas porque habían sido muy educadas y le habían agradecido cada vez que les había servido algo. Lo que más le había llamado la atención era que, aproximadamente media hora antes de que se fueran, había visto a Carmen conversando brevemente con un hombre en el estacionamiento. Según el testimonio de Manuel, había salido a tomar aire fresco alrededor de las 11 de la noche cuando vio a Carmen parada junto a un automóvil blanco, hablando con un hombre que él no reconoció como invitado de la boda. La conversación había durado apenas unos minutos y después Carmen había regresado al salón. Manuel no había pensado mucho en el incidente en ese momento, pero ahora que reflexionaba sobre ello, le parecía extraño que Carmen hubiera salido sola a hablar con un desconocido. Esta nueva información cambió completamente la dirección de la investigación. En lugar de asumir que las hermanas habían desaparecido en su camino a casa, ahora existía la posibilidad de que Carmen hubiera tenido algún tipo de contacto previo con una persona desconocida durante la misma celebración. Mendoza solicitó los archivos originales del caso y comenzó a revisar todos los testimonios recolectados en 1992.
Descubrió que ninguno de los investigadores originales había entrevistado a Manuel Guerrero, posiblemente porque no había sido identificado como testigo potencial en ese momento. El detective también decidió investigar más profundamente la fotografía misma. La envió a un laboratorio especializado en análisis forense de imágenes para ver si podían obtener más detalles sobre las figuras que aparecían en ella. Utilizando técnicas de mejoramiento digital que no habían estado disponibles en 1992, los técnicos lograron aumentar la claridad de la imagen significativamente. La versión mejorada de la fotografía reveló detalles adicionales. Carmen llevaba una pequeña bolsa cruzada sobre el hombro. Sofía tenía el cabello parcialmente suelto y Esperanza caminaba ligeramente rezagada respecto a sus hermanas mayores. Pero lo más importante fue la presencia de una cuarta figura. En el extremo izquierdo de la fotografía, parcialmente oculta por una columna del salón, se distinguía la silueta de un hombre que parecía estar observando las tres hermanas. La figura era borrosa y no se podían distinguir características faciales, pero era claramente un hombre de estatura media, con ropa oscura. Cuando Mendoza mostró esta versión mejorada a Manuel Guerrero, el ex mesero confirmó que coincidía con su recuerdo del hombre con el que Carmen había hablado en el estacionamiento. Aunque no podía estar completamente seguro debido a la calidad de la imagen, las características generales parecían coincidir. Mendoza sabía que ese hombre, invisible durante más de 2 décadas, ahora se convertía en la clave central de un misterio que comenzaba, finalmente, a desenredarse. Aunque el caso había sido oficialmente cerrado años atrás, sabía que nunca había sido realmente resuelto. Cuando Mendoza examinó la fotografía, inmediatamente reconoció su importancia potencial. La imagen había sido tomada en el Salón Los Arcos el 15 de agosto de 1992, exactamente la fecha y el lugar donde las hermanas habían sido vistas por última vez. Las tres figuras en la fotografía coincidían con la descripción general de las hermanas, sus edades aparentes, sus alturas relativas y la ropa que, según los testimonios, llevaban esa noche. Lo más significativo era que la fotografía tenía un sello de tiempo que indicaba que había sido tomada a las 11:27 de la noche, apenas 3 minutos antes de que las hermanas supuestamente hubieran salido del salón según los testimonios originales. Esto sugería que la imagen capturaba el momento exacto en que las jóvenes estaban abandonando la celebración. Mendoza decidió contactar inmediatamente a Roberto y María Elena Vázquez para mostrarles la fotografía. Después de 22 años, finalmente tenían evidencia visual del último momento documentado de la existencia de sus hijas. La llamada del detective Mendoza llegó a la casa de los Vázquez un viernes por la tarde. María Elena atendió el teléfono mientras preparaba la cena, esperando que fuera una de sus hermanas o algún vecino. Cuando escuchó la voz del detective identificándose y mencionando que tenía información nueva sobre sus hijas, sintió que las piernas le temblaban. Roberto, que estaba viendo las noticias en la televisión, inmediatamente notó el cambio en la expresión de su esposa. Se acercó a ella y pudo escuchar parte de la conversación. El detective Mendoza les explicó sobre el hallazgo de Martín Herrera y les pidió que visitaran la delegación al día siguiente para examinar la fotografía. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. María Elena pasó las horas preguntándose qué podría mostrar esa fotografía y si finalmente tendrían respuestas sobre lo que había pasado con sus hijas. Roberto, que había aprendido a ser más cauteloso después de tantas falsas esperanzas, trataba de mantener expectativas bajas, pero no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. El sábado por la mañana, Roberto y María Elena llegaron a la delegación acompañados por su hijo menor Ricardo, que había nacido en 1994, 2 años después de la desaparición de sus hermanas. Ricardo, que ahora tenía 20 años, había crecido escuchando historias sobre las hermanas que nunca conoció y siempre había apoyado a sus padres en su búsqueda. El detective Mendoza los recibió en una sala de reuniones y les mostró la fotografía original que había sido colocada dentro de una funda plástica protectora. María Elena reconoció inmediatamente el salón, los arcos en el fondo de la imagen, y su corazón comenzó a latir aceleradamente cuando vio las tres figuras femeninas cerca de la entrada. Aunque la imagen no era completamente nítida, María Elena estaba convencida de que estaba viendo a sus 3 hijas. Reconoció el vestido azul marino de Carmen, el vestido floreado de Sofía y la figura más pequeña que correspondía a Esperanza. Roberto necesitó más tiempo para analizar la fotografía, pero finalmente también estuvo de acuerdo en que las figuras coincidían con sus hijas. Lo que más impactó a los padres fue la fecha y hora marcada en la fotografía. 15 de agosto de 1992, 11:27 de la noche. Esto confirmaba exactamente lo que ellos habían reportado 22 años atrás sobre el momento en que sus hijas habían salido de la celebración.
El detective Mendoza les explicó que había contactado al fotógrafo original que había trabajado esa noche para el periódico Noticias de Jalisco. El hombre, llamado Fernando Aguirre, ahora tenía 67 años y estaba retirado. Recordaba vagamente haber cubierto esa boda, pero no tenía recuerdos específicos sobre las tres jóvenes en la fotografía. Aguirre explicó que esa noche había tomado aproximadamente 40 fotografías durante la celebración, siguiendo su rutina habitual: ceremonia religiosa, entrada de los novios al salón, el vals, la cena y momentos generales de la fiesta. La fotografía que mostraba a las hermanas Vázquez había sido tomada casi al final de su cobertura, cuando ya se estaba preparando para marcharse. El fotógrafo recordaba que el flash de su cámara había iluminado toda la entrada del salón en el momento en que tomó esa imagen y que varias personas habían volteado a mirarlo. Sin embargo, no recordaba haber notado específicamente a las tres jóvenes que aparecían en el fondo. Mendoza decidió reabrir oficialmente el caso de las hermanas Vázquez. Aunque habían pasado más de 2 décadas, la nueva evidencia justificaba una investigación renovada. Su primer paso fue contactar a todas las personas que habían estado presentes en la boda esa noche para ver si alguna de ellas recordaba detalles adicionales sobre las hermanas. Patricia García, la novia de esa celebración, ahora tenía 52 años y vivía en Tijuana con su esposo Aurelio. Cuando Mendoza la contactó por teléfono, recordó perfectamente a sus sobrinas y el dolor que había causado en la familia su desaparición. Patricia proporcionó una lista de todas las personas que recordaba haber estado en la boda, incluyendo familiares, amigos y conocidos. Durante las siguientes semanas, Mendoza contactó a más de 30 personas que habían asistido a la celebración. La mayoría recordaba el evento en términos generales, pero pocos tenían recuerdos específicos sobre las hermanas Vázquez. Sin embargo, 3 testimonios resultaron particularmente interesantes. Javier Vázquez, el primo que había acompañado a las hermanas hasta la puerta del salón, ahora tenía 41 años y trabajaba como contador en una empresa de Guadalajara. Cuando vio la fotografía, recordó algunos detalles adicionales sobre esa noche. Mencionó que Carmen había parecido ligeramente nerviosa cuando se despidieron y que había notado que ella miraba frecuentemente hacia el estacionamiento del salón. Rosa María Estrada, una amiga de la familia que había estado sentada en una mesa cercana a la de los Vázquez, recordó haber visto a un hombre desconocido que había estado observando a las hermanas durante gran parte de la noche. Según su descripción, era un hombre de aproximadamente 30 años, con complexión robusta y cabello negro, que no parecía estar acompañando a ningún invitado específico. El testimonio más inquietante vino de Manuel Guerrero, que había trabajado como mesero en el Salón Los Arcos esa noche. Manuel, ahora de 47 años, recordaba claramente a las tres hermanas porque habían sido muy educadas y le habían agradecido cada vez que les había servido algo. Lo que más le había llamado la atención era que, aproximadamente media hora antes de que se fueran, había visto a Carmen conversando brevemente con un hombre en el estacionamiento. Según el testimonio de Manuel, había salido a tomar aire fresco alrededor de las 11 de la noche cuando vio a Carmen parada junto a un automóvil blanco, hablando con un hombre que él no reconoció como invitado de la boda. La conversación había durado apenas unos minutos y después Carmen había regresado al salón. Manuel no había pensado mucho en el incidente en ese momento, pero ahora que reflexionaba sobre ello, le parecía extraño que Carmen hubiera salido sola a hablar con un desconocido. Esta nueva información cambió completamente la dirección de la investigación. En lugar de asumir que las hermanas habían desaparecido en su camino a casa, ahora existía la posibilidad de que Carmen hubiera tenido algún tipo de contacto previo con una persona desconocida durante la misma celebración. Mendoza solicitó los archivos originales del caso y comenzó a revisar todos los testimonios recolectados en 1992. Descubrió que ninguno de los investigadores originales había entrevistado a Manuel Guerrero, posiblemente porque no había sido identificado como testigo potencial en ese momento. El detective también decidió investigar más profundamente la fotografía misma. La envió a un laboratorio especializado en análisis forense de imágenes para ver si podían obtener más detalles sobre las figuras que aparecían en ella. Utilizando técnicas de mejoramiento digital que no habían estado disponibles en 1992, los técnicos lograron aumentar la claridad de la imagen significativamente. La versión mejorada de la fotografía reveló detalles adicionales. Carmen llevaba una pequeña bolsa cruzada sobre el hombro, Sofía tenía el cabello parcialmente suelto y Esperanza caminaba ligeramente rezagada respecto a sus hermanas mayores. Pero lo más importante fue la presencia de una cuarta figura. En el extremo izquierdo de la fotografía, parcialmente oculta por una columna del salón, se distinguía la silueta de un hombre que parecía estar observando a las tres hermanas. La figura era borrosa y no se podían distinguir características faciales,
pero era claramente un hombre de estatura media, con ropa oscura. Cuando Mendoza mostró esta versión mejorada a Manuel Guerrero, el ex mesero confirmó que coincidía con su recuerdo del hombre con el que Carmen había hablado en el estacionamiento. Aunque no podía estar completamente seguro debido a la calidad de la imagen, las características generales parecían coincidir. Mendoza sabía que ese hombre, invisible durante más de 2 décadas, ahora se convertía en la clave central de un misterio que comenzaba, finalmente, a desenredarse. La fotografía fue enviada a un laboratorio especializado en análisis forense de imágenes. Utilizando técnicas modernas de mejora digital que no estaban disponibles en 1992, los técnicos lograron aumentar la claridad de la imagen significativamente. La versión mejorada reveló detalles que antes eran apenas perceptibles. Carmen llevaba una pequeña bolsa cruzada. Sofía tenía el cabello parcialmente suelto y Esperanza caminaba unos pasos detrás. Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de Mendoza fue algo más. En el extremo izquierdo de la imagen, parcialmente oculto por una columna del salón, aparecía una figura masculina, borrosa, vestida de oscuro, sin rasgos faciales distinguibles, pero inconfundiblemente presente. Un observador silencioso. Cuando Mendoza mostró la fotografía a Manuel Guerrero, el ex mesero del salón, éste afirmó que esa figura coincidía con el hombre que había visto hablando con Carmen en el estacionamiento. La revelación fue suficiente para reactivar la investigación desde otro ángulo. Mendoza decidió revisar exhaustivamente la lista de invitados a la boda. Patricia García proporcionó la lista original de 127 personas. Mendoza comenzó a verificar nombre por nombre, entrevistando a cada uno de los asistentes cuando era posible. Tras semanas de trabajo, llegó a una conclusión inquietante. Nadie en esa lista coincidía con la descripción del hombre en la fotografía. El sujeto no estaba invitado. Rosa María Estrada, quien recordaba haberlo visto durante la fiesta, aceptó colaborar con un dibujante forense. A pesar de los años, tenía una memoria visual extraordinaria. El retrato hablado que surgió mostraba a un hombre de rostro ovalado, cejas espesas, nariz recta y una cicatriz en la mejilla izquierda. Un rostro que no era familiar para nadie cercano a la familia Vázquez, hasta que apareció una llamada inesperada. Una mujer de 58 años, Esperanza Moreno, dijo reconocer al hombre como Raúl Sánchez, un vecino que vivió en la colonia del Fresno a principios de los 90. Trabajaba como mecánico, vivía solo, era reservado y tenía un comportamiento inquietante hacia las jóvenes del vecindario. Había desaparecido repentinamente en 1993, dejando atrás la casa que rentaba, junto con todas sus pertenencias. Mendoza visitó la antigua vivienda, ahora ocupada por otra familia. Gracias al actual propietario, logró contactar a don Esteban Flores, el antiguo dueño. Don Esteban recordó a Raúl como un inquilino puntual pero misterioso. Lo más alarmante era lo que había dejado atrás: herramientas, muebles y una caja de cartón que contenía recortes de periódicos sobre mujeres desaparecidas en varios estados. Cuando Mendoza abrió la caja, comprendió que había encontrado algo crucial. Además de artículos sobre el caso Vázquez, había fotografías tomadas en secreto de mujeres jóvenes y un cuaderno con notas detalladas sobre sus rutinas, horarios y familias. Una sección entera estaba dedicada a Carmen, Sofía y Esperanza. Las notas fechadas en julio y agosto de 1992 describían con precisión sus actividades y culminaban con una frase escalofriante: boda familiar próximo sábado. Patricia García y Aurelio García. Salón Los Arcos. Las 3 estarán ahí. Oportunidad perfecta. La evidencia era clara. Raúl Sánchez no solo conocía a las hermanas, sino que las había vigilado y planeado algo desde semanas antes. Sabía de la boda, asistió sin ser invitado, y aquella noche algo ocurrió. Con esta información, Mendoza emitió una orden de búsqueda nacional. Los registros revelaron que Raúl había tenido algunos roces con la ley. Una multa por conducir ebrio en Morelia en 1994, una pelea de bar en León en 1996. Su última dirección estaba en Tijuana, donde vivió hasta 2001. Después, desapareció sin dejar rastro. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante 6 meses más, la policía lo buscó en hospitales, registros migratorios, bases de datos internacionales. Nada. No había trabajo formal, ni cuenta bancaria, ni documentos renovados. Raúl Sánchez, el hombre que había acechado a las hermanas Vázquez, se desvaneció. Pero aunque no lograron capturarlo, el hallazgo de la caja y las notas dio a la familia Vázquez una respuesta. Las niñas no se habían ido por voluntad propia. Fueron víctimas. Y lo más duro,
Fueron elegidas, observadas, planificadas por un depredador meticuloso que sabía cada paso que daban. Ese conocimiento, aunque doloroso, trajo un poco de paz. María Elena experimentó una mezcla compleja de emociones cuando finalmente conoció la verdad que había permanecido oculta durante más de 2 décadas. Por un lado, sentía un profundo alivio al saber que sus hijas no habían abandonado a la familia voluntariamente, ni se habían perdido en la oscuridad por algún error cometido por ella o Roberto. La idea de que sus hijas habían sufrido desaparecido a causa de un acto criminal premeditado fue un golpe devastador, un dolor que se mezclaba con la justicia tardía que comenzaba a vislumbrarse. Roberto, a pesar de que su salud se había visto seriamente afectada por los años de incertidumbre y preocupación, mostró una determinación renovada. Movió cielo y tierra para colaborar con organizaciones internacionales especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, impulsando la cooperación entre agencias mexicanas y extranjeras para localizar a Raúl Sánchez. El detective Mendoza, quien había seguido el caso desde el principio, mantuvo una férrea convicción y amplió la investigación, abriendo líneas de búsqueda más allá de las fronteras nacionales. Sabían que Raúl podía estar en Estados Unidos o en algún país centroamericano, lugares donde su rastro sería difícil de seguir. Durante los meses siguientes, las autoridades descubrieron vínculos inquietantes entre las notas encontradas en la casa de Raúl y otros casos sin resolver de mujeres desaparecidas en estados como Michoacán, Guanajuato y Nayarit. Los patrones eran alarmantemente similares: mujeres jóvenes que asistían a eventos sociales y luego desaparecían sin dejar rastro ni señales evidentes de violencia en el lugar. Esto despertó la hipótesis de que Raúl Sánchez podría estar vinculado a una red más amplia de crímenes no esclarecidos, lo que escaló la gravedad del caso y la urgencia de encontrar justicia. El doctor Alejandro Vega, un investigador especializado en criminología y perfiles de criminales seriales, realizó un análisis exhaustivo del material recolectado. Su diagnóstico fue contundente. Raúl Sánchez exhibía características de un depredador serial, con un modus operandi cuidadosamente planificado y ejecutado durante años. El descubrimiento añadió una capa más de gravedad a un caso ya de por sí impactante, confirmando que las desapariciones de Carmen, Sofía y Esperanza no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón criminal mayor. En marzo de 2015, exactamente un año después del hallazgo de la fotografía que había reabierto el caso, la policía de El Paso, Texas, se comunicó con las autoridades mexicanas para informar que un hombre identificado como Rafael Mendoza había sido arrestado por un delito menor: una pelea en un bar. Sin embargo, lo que pareció un incidente común reveló ser una pieza crucial del rompecabezas. Durante la verificación de antecedentes, las huellas dactilares de este hombre coincidían con las enviadas desde México en relación con el caso de las hermanas Vázquez. Cuando las autoridades confrontaron a Rafael con la evidencia, él admitió ser Raúl Sánchez, aunque se negó a hablar sobre los crímenes cometidos en México durante los años 90. Había vivido oculto en El Paso durante más de 10 años, trabajando en empleos de construcción que pagaban en efectivo y evitando cualquier atención pública. El proceso de extradición fue largo y complejo. Los abogados de Raúl presentaron múltiples apelaciones para retrasar su traslado a México, pero finalmente, en noviembre de 2015, fue extraditado y puesto bajo prisión preventiva en Guadalajara para enfrentar un juicio que marcaría un antes y un después en la historia judicial del país. A pesar de la acumulación de evidencia circunstancial, el proceso judicial fue arduo. Raúl mantuvo una actitud desafiante durante los interrogatorios y se negó a colaborar con las autoridades. Sus defensores insistían en que la falta de evidencia directa sobre los asesinatos y el paso del tiempo hacían inviable un juicio justo. Sin embargo, el licenciado Miguel Ángel Torres, fiscal del caso, presentó un expediente sólido basado en testimonios, pruebas forenses y el análisis del comportamiento criminal que apuntaba inequívocamente a la culpabilidad de Raúl. El juicio comenzó en abril de 2016, casi 24 años después de la desaparición de las hermanas Vázquez. Roberto y María Elena, acompañados por familiares y activistas, asistieron a cada audiencia con la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. Cada sesión era un recordatorio doloroso de la ausencia y una oportunidad para honrar la memoria de Carmen, Sofía y Esperanza. Testigos clave como Rosa María Estrada y Manuel Guerrero relataron con detalle el comportamiento extraño de Raúl durante la boda, mientras que Fernando Aguirre, el fotógrafo cuya imagen había desencadenado la investigación renovada, confirmó las circunstancias en que capturó la foto crucial. El momento más emotivo llegó cuando María Elena fue llamada a declarar. Con voz quebrada pero llena de fortaleza, habló sobre la personalidad y los sueños de sus hijas, describió cómo su ausencia había marcado a toda la familia, especialmente a su hijo menor, Ricardo,
quien había crecido con la sombra de una tragedia inexplicable. Su testimonio conmovió a todos, incluso a Raúl, quien mostró un leve gesto de inquietud por primera vez. La defensa intentó minimizar su responsabilidad, sugiriendo que su obsesión con desapariciones no probaba su culpabilidad. Sin embargo, la intervención del doctor Alejandro Vega desmontó esta teoría, explicando la metodología y el patrón de conducta de Raúl, evidenciando la premeditación y la peligrosidad de sus actos. Un punto clave del juicio fue la presentación de un diario descubierto en la celda de Raúl. En sus páginas se encontraban referencias indirectas a su pasado oscuro, con expresiones de arrepentimiento y remordimiento que coincidían con la cronología de los hechos. Aunque nunca confesó explícitamente, las palabras reflejaban un hombre consciente del daño causado. Finalmente, el 15 de agosto de 2016, 24 años después de la desaparición, el jurado emitió un veredicto. Raúl Sánchez fue declarado culpable de triple homicidio agravado y secuestro. La sentencia fue de 60 años sin posibilidad de libertad condicional. Roberto tomó la mano de María Elena, y ambos derramaron lágrimas silenciosas. No era el cierre total que habían soñado, pero era un paso monumental hacia la justicia. Tras el juicio, María Elena hizo una declaración pública. Nuestras hijas pueden descansar en paz sabiendo que su asesino pagará por lo que hizo. Aunque nuestro dolor no desaparecerá, ahora podemos vivir con la certeza de que la verdad salió a la luz. En los años siguientes, la pareja dedicó sus esfuerzos a apoyar a familias de desaparecidos, compartiendo su experiencia y ayudando a otros a no rendirse. María Elena escribió un libro titulado Justicia para mis ángeles, que se convirtió en un referente para criminólogos e investigadores. Ricardo, inspirado por la lucha de sus padres, estudió Derecho Penal y se especializó en casos de personas desaparecidas, ayudando a reabrir investigaciones antiguas. En 2022, 30 años después, logró que se reiniciara la búsqueda de los restos de sus hermanas con tecnología avanzada, un proceso que continúa hoy. La familia ha encontrado una forma de vivir con la tragedia, transformando su dolor en un legado de esperanza y acción. Cada 15 de agosto, organizan una misa conmemorativa en la parroquia donde se celebró la boda, ahora un evento comunitario que une a familias con historias similares. Los nombres de Carmen, Sofía y Esperanza están grabados en una placa conmemorativa en la Fiscalía Estatal, símbolo de que nunca serán olvidadas y de que su caso contribuyó a mejorar los protocolos de búsqueda en México. La fotografía que cambió todo estuvo allí durante 22 años, esperando ser descubierta, recordándonos que la verdad puede estar más cerca de lo que pensamos, y que la perseverancia, la comunidad y la tecnología pueden hacer justicia incluso después de décadas. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Pudieron identificar las señales que apuntaban a Raúl Sánchez? Cuéntanos en los comentarios qué les impactó más del caso de las hermanas Vázquez. Si te interesa este tipo de investigaciones, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún caso nuevo. Deja tu like si esta historia te conmovió y compártela con alguien que valore la justicia tardía pero efectiva. La búsqueda de los restos de Carmen, Sofía y Esperanza sigue abierta y su familia mantiene viva la esperanza de darles finalmente el descanso que merecen.